Coccidioidomicosis. La coccidioidomicosis es una micosis profunda causada por dos hongos dimórficos denominados Coccidioides simitis y Coccidioides posadaci. Puede presentar diversas manifestaciones clínicas, tales como coccidioidomicosis primaria pulmonar y coccidioidomicosis progresiva o diseminada. Antecedentes históricos. El primer caso de coccidioidomicosis fue reportado en 1892 en Argentina por Posadas, discípulo del famoso patólogo Wernicke. El paciente presentaba tumores y úlceras de piel de 4 años de evolución, originario de las Pampas argentinas en la región del Chaco, norte de Argentina. En un inicio, la forma parasitaria del hongo fue considerado como coccidia. Hilrich y Rixford en 1894 comunicaron un nuevo caso en California, Estados Unidos, en el Valle de San Joaquín. Stiles clasificó al agente etiológico como un protozoario de clase Sporozoa y lo denominó Coccidioides simitis. El material fue sembrado en diversos medios de cultivo, desarrollando colonias blanquecinas que fueron consideradas como contaminantes. Epidemiología. Los hongos del género Coccidioides viven en la tierra, en suelos de pH alcalino, ricos en sales y pobres en nutrientes. Las áreas endémicas tienen un invierno corto y lluvioso. El verano es prolongado, muy cálido y seco. La vegetación es espinosa y los vientos son frecuentes e intensos. Hay abundantes roedores silvestres que se infectan frecuentemente con estos microorganismos. La infección de los seres humanos y de las otras especies de animales se produce por vía inhalatoria. Por lo general es asintomática o cursa como una infección respiratoria benigna y autolimitada. La coccidioidomicosis tiene un curso más benigno en las personas de raza blanca, en especial en las mujeres, y suele ser más grave en los negros, sobre todo en los varones, en los descendientes de indígenas americanos y de filipinos. La coccidioidomicosis es más frecuente en trabajadores rurales, en cazadores de armadillos en Brasil, en obreros de la construcción, arqueólogos y en jugadores de béisbol en los Estados Unidos. El manejo de cultivos de coccidioides representa un serio riesgo profesional para los que trabajan en laboratorios de micología. Transmisibilidad. Normalmente la coccidiomicosis no se considera contagiosa. Sin embargo, se han documentado al menos 2 casos de transmisión zoonótica. En un informe reciente, un asistente veterinario desarrolló una infección localizada con osmiolitis como consecuencia de una mordida de gato con coccidioidomicosis diseminada. Otro caso zoonótico se adquirió aparentemente mediante la inhalación de endosporas durante la necropsia de un caballo de infección diseminada. Diagnóstico. Los hallazgos en las radiografías de tórax o en las imágenes por resonancia magnética o topografías no confirman el diagnóstico clínico, por lo que es necesario recurrir al laboratorio microbiológico. El diagnóstico definitivo de coccidioidomicosis se basa en la identificación del hongo mediante cultivo, muestras de tejidos o fluidos. El hongo crece entre 3 a 4 días y lo hacen casi todos los medios de cultivo, por lo que se recomienda su identificación definitiva con el uso de sonda genética. Diagnóstico de laboratorio. Las muestras son tratadas con hidróxido de potasio al 10% en solución acuosa y observadas en el microscopio. La evidencia de esférulas de 20 a 70 micrómetros de diámetros con endosporas en su interior. En estas muestras confirman el diagnóstico. Los cultivos solo deben realizarse en laboratorios que cuenten con medidas de bioseguridad adecuadas, ya que la fase filamentosa obtenida en medios de cultivo es sumamente peligrosa por su carácter infeccioso. Cultivos de 28 a 30 grados centígrados durante 4 a 8 días. La coccidiomicosis imitis y coccidiomicosis posadae desarrollan colonias blancas vellosas sin pigmentos difusibles. Al medio de cultivo y a la microscopía forman estructuras filamentosas que se producen por atroconidación unidas por una membrana delgada llamada artículo. Aspectos clínicos. Las formas clínicas de la coccidioidomicosis son las siguientes: coccidioidomicosis primaria, pulmonar 98%, cutánea 2%, coccidioidomicosis residual, coccidioidomicosis secundaria o progresiva, pulmonar, meningea,
cutánea o generalizada o diseminada. Síntomas. Más de la mitad de las personas que toman contacto con el hongo coccidioidomicosis no tienen síntomas. Sus propios sistemas inmunológicos combaten la infección. Otros contraen síntomas parecidos a la gripe. Los síntomas comienzan a aparecer de 1 o 2 semanas después de haberse expuesto al hongo. ¿Cuáles son las complicaciones? Cualquier parte del cuerpo se puede infectar después de haberse respirado el hongo. Este se puede dispersar en otras partes del cuerpo. Si se infectan los huesos, es posible que haya que operar para drenar el área infectada. Las complicaciones más serias se producen cuando se infecta el cerebro y el fluido espinal, provocando meningitis. En esos casos es posible que haya que tratar la infección por mucho tiempo con medicamentos intravenosos e intraespinales. La meningitis puede ser fatal. Prevención. En algunos casos, las personas en riesgo de padecer enfermedades graves pueden recibir tratamiento con medicamentos profilácticos. Los programas de trasplante en zonas endémicas realizan programas de detección para la coccidioidomicosis. Si el receptor o el donante se han infectado, es posible que se recomiende profilaxis o tratamiento. A pesar de que las vacunas están en etapa de desarrollo, actualmente no existe ninguna. Los coccidioides SPP normalmente no se adquieren de otras personas o de animales. No obstante, existen informes aislados de casos transmitidos por una mordida de animal o después del contacto con tejidos durante una necropsia, y no se deben descuidar las medidas estándar de seguridad. Los objetos contaminados que podrían favorecer el crecimiento de la forma micelial deben ser descontaminados o destruidos antes de que se formen artrosporas. Las muestras clínicas en la zona endémica deben enviarse a un laboratorio de diagnóstico. No se recomiendan los fúngicos en interiores porque los artroconidias de cultivos maduros son fáciles de aerolizar e inhalar. Tratamiento. Las opciones de tratamiento varían desde la observación a medicamentos antifúngicos, según la gravedad de la enfermedad y los factores de riesgo de diseminación. Ocasionalmente, se puede emplear la escisión quirúrgica o el desmembramiento en casos diseminados o en lesiones cavitarias pulmonares en aumento. El tratamiento puede no ser necesario para pacientes con coccidioidomicosis primaria, ya que la mayoría de los casos se resuelven por sí solos y los medicamentos antifúngicos pueden tener efectos secundarios. No obstante, algunos médicos recomiendan tratamiento en todos los casos sintomáticos para disminuir la duración o la intensidad de la enfermedad. Tratamiento desde el punto de vista farmacológico. La nefrotoxicidad de la anfotericina puede reducirse al mínimo usando preparaciones liposómicas, particularmente justificadas en pacientes con cualquier grado de deterioro de la función renal, sobre todo en pacientes con diabetes mellitus. La anfotericina liposomal, a pesar de su ventaja teórica de menor toxicidad, su elevado costo en nuestro medio restringe su uso. La anfotericina B fue por muchos años la base del tratamiento estándar de la coccidioidomicosis. Ahora su prescripción es limitada. Sigue siendo el fármaco de primera línea en pacientes con SIRA o con sepsis, en inmunosuprimidos o en embarazadas. Al iniciar el tratamiento con anfotericina B, es importante dar una dosis de prueba con 5 miligramos y aumentarla a 50 miligramos por día, en un plazo de 3 a 4 días. Aunque puede administrarse hasta 1 miligramo por kilogramo por día. Dosis mayores de 50 miligramos por día suelen causar disfunción renal. Las ventajas de dosis más altas no siempre han sido evidentes. Las reacciones adversas suelen ser escalofríos y fiebre. La anfotericina B, con o sin los lípidos, se puede dar diariamente cada 2 días o 3 veces a la semana, dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Siempre hay que vigilar alteraciones hidroelectrolíticas como concentraciones séricas de potasio, magnesio y líquidos, porque incluso pequeñas cantidades pueden tener efectos nocivos sobre la función renal. Tratamiento desde el punto de vista clínico. El tratamiento temprano
pudiera reducir la probabilidad de desarrollar la infección crónica o diseminada, y de esta manera disminuir los costos del tratamiento y la toxicidad del fármaco por largos periodos de tratamiento. Por ello se debe pensar en las ventajas de encontrar una opción terapéutica que disminuya la posibilidad de recaída y mejore la supervivencia de los pacientes con sepsis y por coccidioidomicosis. La coccidioidomicosis es una enfermedad respiratoria que se desarrolló a finales del siglo antepasado y comenzó a propagarse en zonas que generalmente están expuestas al polvo, como en zonas rurales. Se adquiere por un hongo que se encuentra debajo de la tierra. La forma de contagio es por vía respiratoria. Los síntomas comienzan a aparecer entre 1 y 2 semanas después de haber tenido contacto con el hongo. Son pocos los síntomas cutáneos, pues esta infección es más notoria en cuanto a síntomas pulmonares y al principio es confundida con una gripe común. El hongo puede llegar a cualquier parte del cuerpo. Las medidas de control de polvo, como pavimentar los caminos de tierra, sembrar los terrenos y humedecer el polvo con aceite, ha disminuido cantidad de casos. El personal militar o las personas que están directamente con el polvo es más propenso a adquirir más esta infección, ya que se encuentra en zonas donde el hongo es muy abundante. Esta enfermedad no se transmite de personas o de animales. Actualmente no existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Sin embargo, existen tratamientos tanto farmacológicos como clínicos. No hay cura para esta enfermedad, pero sí es posible llevar una calidad de vida estable para prevenir el tratamiento adecuado.